Bueno, gloria a Dios. Oramos para dar comienzo en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y ahora, Señor, te agradecemos por poder, Señor, estar juntos, reunidos y compartir tu palabra. Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que podamos recibir una revelación fresca y poderosa para nuestra vida cristiana. Bendigo cada hermano, cada hermana. Gracias por los que se han podido conectar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quería arrancar leyendo Mateo capítulo 26. Y bueno, no vamos a leer todo el pasaje, desde el versículo 17 en adelante. Jesús ahí está compartiendo la institución de la Cena del Señor, ¿no? Es el momento en que Él se reúne con los discípulos. Y hay varios detalles interesantes, pero ya en el versículo 20 podemos leer en adelante del capítulo 26 de Mateo. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, dijo Jesús, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto o de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Bueno, ahí Jesús está explicándoles acerca del pan y de la copa y les está explicando de que ellos representan, ¿no es cierto?, el cuerpo y representa la sangre. Y de la sangre dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante para nosotros, que es la sangre de Cristo, ¿no? Y creo que el derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz fue, podemos decir, el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. Porque hay un pasaje ahí en Hebreos capítulo 9, el versículo 22, que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. O sea que era necesaria la sangre de Cristo, que Cristo derramara su sangre por todos nosotros. Por eso creo que el derramamiento de la sangre de Jesús fue un factor importantísimo, ¿no es cierto?, para que dos cosas sucedan en nuestra vida. Primero, el perdón de nuestros pecados, la remisión, ¿no?, el cambio en nuestro estado. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos, hemos recibido la vida que Cristo nos dio por medio, como vamos a ver, de su sangre preciosa. O sea que la primera cosa importante, ¿no es cierto?, entonces, es el perdón de nuestros pecados. Y el segundo punto muy importante es la aceptación
en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice en Romanos 3:23? Dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O también, a ver si me confundo de pasaje, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero siempre enseñamos que el pecado nos mantiene lejos de Dios, nos separa de Dios. Y por eso, por medio de la sangre de Cristo aplicada a nuestra vida, ¿no es cierto? Él nos redime, como dice allí la palabra, y entonces nos perdona, y la sangre de Cristo es aplicada a nuestro corazón, y Dios nos acepta. Ahora podemos entrar, como dice Hebreos 4:16, tan lindo, confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro en el momento oportuno. Qué lindo, ¿no? Que ahora Dios nos recibe, Dios nos acepta, porque hemos sido, dice la Biblia, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe. ¿Y qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué lindo poder entender esto, ¿no? Que era la sangre de Cristo, es muy, pero muy importante, y es tan importante que Hebreos capítulo 9, verso 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace la remisión de nuestros pecados. O sea que alguien tenía que morir. Y como nosotros no hemos ido a la cruz a morir, Cristo fue por nosotros a la cruz, y en la cruz murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así que yo quiero tratar de dejar algunos conceptos muy, muy simples, pero muy profundos y a la vez muy específicos, como siempre me gusta, y decir, por ahí voy a bosquejar este estudio en 3 partes, ¿no? Lo primero es la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Es muy importante. Hay un pasaje en Levítico, capítulo 17, versículo 11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida está en la sangre. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona se corta las venas y se le va la sangre? Se muere, ¿no? Porque la vida está en la sangre. La sangre es fundamental, ¿no es cierto? Por eso muchas veces cuando tenemos problemas en la sangre necesitamos que nos hagan transfusiones. Cuando la sangre se enferma necesitamos justamente, ¿no?, que nos hagan transfusiones, y cuando perdemos la sangre también perdemos la vida, porque la vida, según nos dice la Biblia, está en la sangre, pero también lo vemos en la realidad. Cuando una persona pierde la sangre, pierde la vida. Y eso es lo que dice Levíticos capítulo 17, versículo 11, cuando dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, dice el Señor, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, dice Levíticos. Amén. Así que recién mencionábamos un texto bíblico que es Romanos 6:23, porque cuando pecamos, ¿no es cierto?, según lo que nos enseña la Biblia, lo que ganamos es la muerte. Ya hemos enseñado muchas veces que la muerte tiene que ver con la separación, ¿no es cierto? Y nosotros, cuando morimos, en principio, ¿no?, estamos separados de Dios. Hablamos de la muerte, y de la muerte quizás en 3 sentidos, ¿no es cierto? La muerte en el sentido físico, en la separación del cuerpo, del espíritu y del alma. La muerte en el sentido espiritual es la separación, ¿no es cierto?, entre Dios, digamos, estando en el mundo, ¿no es cierto?, entre nosotros y Dios, pero estando todavía vivos en el mundo. Y la muerte eterna, que es la separación completa, total, de Dios y el hombre para siempre, que eso va a suceder en la eternidad, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que dice, que recién repetíamos de memoria, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Si pecamos, lo que ganamos es la muerte.
Y por eso la Biblia nos enseña que Jesús pagó el precio de nosotros con su propia sangre. Él pagó el precio, el precio que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Él con su propia sangre al morir por nosotros en la cruz del Calvario. O sea que el sacrificio expiatorio, podemos decir, significa ser hecho uno con Dios. Él es el que, gloria a Dios, hizo ese tremendo sacrificio. Jesús dio su vida, derramó su sangre sobre la cruz por nuestra expiación o nuestra redención. Expiar o redimir. Jesús murió y al morir nos compró. Jesús compró nuestra vida nuevamente, compró nuestra salvación y lo hizo a través del derramamiento de su sangre. Por eso decimos que eso hizo posible que nosotros fuésemos ahora uno con Dios. Ahora estamos unidos al Señor. El Señor está en nosotros, nosotros estamos en Dios, porque la sangre entonces significa que ya no somos sus enemigos, ya no estamos separados, no estamos enemistados, sino que hemos sido acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus amigos, podemos decir. Somos sus hijos y sus hijas, y eso es un privilegio. Por eso creemos que por la fe nosotros aceptamos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y bueno, el sacrificio de Cristo lo aceptamos y declaramos nosotros que Él murió en nuestro lugar, ¿no es cierto? Por eso cuando Pablo escribe a los Gálatas, ahí en Efesios, capítulo 2, verso 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo porque Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, decía él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y declaramos que Él murió ahí por todos nosotros. Así que lo que el pecado hace a nuestra vida es tremendo. Muchas veces, no sé si hemos hablado específicamente de esto, pero ¿por qué la paga del pecado trae muerte, trae separación? ¿Por qué Dios no tolera, ¿no es cierto?, a personas que están viviendo en el pecado, pero sí acepta a aquellos que reciben la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque lo que el pecado hace a nuestra vida, en primer lugar, es, como venimos diciendo, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y eso está ahí en Isaías capítulo 59, en el versículo 2, cuando dice, pero vuestras iniquidades o pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado, la iniquidad, la maldad ha hecho división entre nosotros y Dios. Vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren qué tremendo, ¿no? Tremenda palabra. Lo primero que el pecado entonces ocasiona, ¿no es cierto?, es que nos separa de Dios. De hecho, ni siquiera Dios nos escucha, dice acá Isaías, ¿no es cierto? Pero también el pecado nos hace sentir culpables. La culpa, esa culpa que a veces no la podemos quitar, solamente Dios puede quitarnos esa culpa. Miren, por ejemplo, el salmista en el capítulo 38 del Salmo, versículo 4, él dice, porque mis iniquidades se han agravado, está abriendo su corazón, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amén. Es tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio, cuando hemos conocido al Señor y de repente, ¿no es cierto?, caemos en pecado nuevamente, enseguida automáticamente viene la culpa, se agrava eso que estamos haciendo, se agrava el pecado, nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables. Muchas personas terminan abandonando la iglesia, abandonando al Señor, dejando sus ministerios porque se sienten mal, como de alguna manera nos está explicando acá el salmista, que abriendo su corazón dice, mis maldades se han agravado sobre mi cabeza, están ahí
todo el tiempo las cosas malas que hace, y dice, como una carga pesada se han agravado sobre mí. Tremendo, ¿no? Cuando uno sabe que está en falta delante de Dios. Viene la culpa, el pecado trae culpa, pero también el pecado, cuando nosotros estamos en pecado, permitimos que Satanás nos acuse. Hay un acusador. Bueno, hay también algunos hermanos que a veces ocupan el lugar del diablo, ¿no? Son diablitos, que a veces ocupan, ¿no? Somos muy rápidos para levantar nuestros dedos, señalar, cuestionar, criticar, y por eso a veces digo, nos sentamos un poco en la silla de escarnecedores, que habla ahí el libro de Salmos, capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando habla de la silla de escarnecedores, ¿no? Pero bueno, el tema es que el pecado, otra de las cosas que hace es permitirle al diablo que nos acuse. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10 dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Así que el diablo está ahí mirando y está viendo lo que hacemos y después va delante de Dios y, bueno, y nos acusa. Por eso, entre paréntesis, entre nosotros, quiero decirles que nosotros no tenemos que acusar, porque ya tenemos quien nos acuse a nosotros y quien acuse a nuestros hermanos. Nosotros no estamos para acusar, estamos para orar, estamos para tener amor, para tener misericordia, para tener compasión, estamos para ayudar al que cayó, para el que se levante, para restaurarlo, para bendecirlo. Amén. Pero en cuarto lugar también demanda el pecado la pena de muerte. Esto lo vimos ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, que la paga del pecado es muerte, y eso está tomado principalmente, Pablo lo toma de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa era la ley. El alma que pecare, esa morirá. Por eso es interesante poder entender que era necesario que Cristo viniera a tomar nuestro lugar, porque si no, todo el mundo tendría que haber muerto, todo el mundo tendría que haber derramado su sangre, porque todos somos pecadores. Por eso también Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Entonces, solamente para poder cubrir todo el pecado de la humanidad, era necesario que viniera alguien a ocupar nuestro lugar, pero debía ser alguien muy, pero muy importante, alguien muy, pero muy grande, muy poderoso, y no había otro más que Jesús. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, como hemos aprendido cuando estudiamos la doctrina de Jesús. Dios se encarnó, se hizo hombre en la persona de Jesús, y Dios mismo vino a satisfacer esa demanda que él mismo había establecido en el antiguo pacto, cuando dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Por eso la Biblia dice que todos aquellos que no reconocen el sacrificio de Cristo, que no reconocen que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y el Señor tiene poder para perdonar, aquellos que están en el mundo sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, están muertos en sus delitos y pecados, como también nosotros una vez estuvimos así. En otro tiempo, dice Pablo, vivíamos en nuestras vanidades, en nuestros pecados, estábamos así, como la mayoría que conocemos, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo en el mundo, y entonces, ahora nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos que por haber reconocido que Cristo murió por nosotros, por haberle aceptado como nuestro Señor y Salvador, por haber confesado nuestros pecados y haber creído que la sangre de Cristo fue aplicada a nuestra vida, hoy nosotros podemos declarar que hemos recibido la salvación y la vida eterna. Así que la sangre de Cristo satisface todas nuestras necesidades. ¿Cuál era nuestra necesidad?
principal era la de morir para poder ser libre del poder del pecado. Y bueno, y Cristo ocupó nuestro lugar. Por eso, ¿cómo no estar agradecidos al Señor? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no, gloria a Dios, estar bendecidos, ¿no es cierto?, con el Señor? Gloria a Dios. En segundo lugar, quiero decirles que, bueno, dijimos que lo que el pecado hace a nuestra vida, entonces, es separarnos de Dios, hacernos sentir culpables, permitir que Satanás nos acuse, demandarnos la pena de muerte, todo eso hace el pecado contra nosotros. Y la sangre de Cristo es poderosa, y la sangre de Cristo va en tres direcciones. La sangre de Cristo es para Dios, la sangre de Cristo es para el hombre, y también la sangre de Cristo es para el diablo. Y eso quiero dejarte en esta noche, por supuesto, con todos los textos bíblicos, como siempre lo vemos. La sangre de Cristo es para Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo satisface plenamente la ley que Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento, la cual, como hemos visto ahí en Ezequiel 18:4, requiere un castigo cuando la ley es quebrantada, ¿no? Por eso dice que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, primera de Juan capítulo 3, el versículo 4 dice, pues el pecado es infracción de la ley. Y cuando uno quebranta la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cosas muy prácticas, muy sencillas, si uno pasa una luz en rojo, por ejemplo, te llama el zorro o el oficial de tránsito, te hace la multa por la infracción y tenés que pagarla, hay que pagarla, no hay vuelta. También, si uno estaciona mal, cuando vuelve, ahí se encuentra, ¿no es cierto?, un gran cartel que dice infracción. ¿Por qué? Porque ha quebrantado la ley. Y el pecado es justamente una infracción de la ley que Dios ha establecido. Por eso la sangre nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley, de la culpabilidad de quebrantar la ley. La sangre de Cristo nos libra de la muerte. Por eso, como dijimos, es tan lindo poder entender esta palabra. Yo me acuerdo ahí en Éxodo capítulo 12, encontramos la historia, ¿se acuerdan?, del pueblo de Israel. Y en aquel capítulo 12 encontramos ese momento donde Dios le ordena al pueblo de Israel que pinte, que unte con la sangre de un cordero sobre los umbrales de sus puertas para protegerlos justamente del destructor, de la muerte. ¿Se acuerdan que él había establecido una de las plagas, era la muerte de los primogénitos? Y para que el pueblo de Israel no pasara por lo mismo que iban a pasar los egipcios, Dios les manda que sacrifiquen un cordero. Bueno, Cristo es el Cordero de Dios, que tomen la sangre del cordero y pinten los dinteles de su casa para que cuando venga el ángel de la muerte iba a pasar sobre esa casa y no la iba a tocar. Iban a ser libres completamente del poder de la muerte que iba a caer sobre todos aquellos que no pintaron los dinteles de su casa con la sangre del cordero. Amén. Bueno, nos acordamos de esa historia tremenda, increíble, maravillosa, ¿no? Pero la idea era que la sangre los iba a proteger del destructor, y la sangre de Cristo nos protege a nosotros también del destructor. Nosotros hemos sido pintados, nuestro corazón ha sido pintado con la sangre preciosa de Cristo. Ese destructor, ahí en Éxodo capítulo 12, iba a pasar matando a todos los primogénitos de la tierra. Y ese era, como dije, un cuadro representativo del Cordero de Dios. Por eso ese Cordero que ellos sacrificaron representa a Cristo. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos que se habla de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Allí Cristo como Cordero derramó su sangre fue aplicada
a nuestra vida. A través de la fe nosotros hemos recibido su sacrificio y su sangre fue aplicada cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos. Y ahora la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso la Biblia dice que, gloria a Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero que el que no tiene al Hijo de Dios, la vida de Dios no está en él. Por eso Jesús nos habla de que Él nos dio vida eterna y abundante. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Gloria a Dios por eso. Así que ahí vemos cuando Jesús, ¿no es cierto?, representa entonces a ese Cordero de Dios que vendría más tarde, ¿no es cierto?, al mundo. Y en Éxodo 12:13, ahí Dios le dice al pueblo que después que ellos pinten los dinteles y el destructor iba a ser enviado, el ángel de la muerte, y entonces dice Dios, veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso es tan importante, hermano, hermana, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos limpie de todo pecado, que su sangre preciosa actúe poderosamente en nuestra vida y seamos libres, seamos limpios del poder del pecado, de la presencia del pecado y de las consecuencias del pecado. Y eso lo vamos a lograr por la sangre preciosa de Cristo. Así que pensando en esto, ¿no es cierto?, que la sangre es para Dios, también la Biblia nos dice que la confraternidad con Dios es restaurada por la sangre de Cristo. Como dijimos al principio, dos cosas fundamentales tienen que ver con la sangre de Cristo: el perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación o nuestra paz con Dios. Qué lindo eso, gloria a Dios. Pero Romanos capítulo 5, que siempre lo recordamos, ese texto, versículo 8, es el que siempre recordamos. Ahora le vamos a agregar uno más para esta doctrina, para ver qué nos dice Pablo, ¿sí? Y él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Amén. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo, gloria al nombre de Jesús, nos justifica, justificados pues por la fe, arranca el capítulo 5 de Romanos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo sigue hablando de la justificación, pero aquí aclara, estando ya justificados en su sangre, ya nuestros corazones están pintados con la sangre de Cristo, y por eso cuando la ira de Dios se manifieste sobre los hijos de desobediencia, seremos salvos de la ira, seremos libres de esa ira que va a descender sobre los hijos de desobediencia. Pero también somos redimidos, comprados de la esclavitud, significa redimidos. Redimidos significa que hemos sido comprados. Y eso es muy importante que entendamos, que cuando uno compra, tiene que pagar un precio. No es que la redención se la regalaron a Jesús. No es que Jesús, digamos, recibió nuestra redención como un regalo. No, no. Nosotros recibimos la salvación como un regalo, pero a Jesús le costó redimirnos. Él tuvo que comprarnos porque nosotros éramos esclavos. Estábamos, como dijimos hoy, como dijo Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados, y estábamos esclavizados por el diablo en el mundo. Y Cristo vino y pagó el precio y nos compró. Así que por eso hemos sido redimidos, ¿no? Hemos pasado de la muerte a la vida, hemos cambiado de posición. Antes estábamos bajo la autoridad y el poder del diablo y con toda la influencia del mundo trabajando sobre nosotros, y ahora nosotros estamos en el reino de Dios
y pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con un precio increíble. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Según las riquezas de su gracia. Ninguno merecía ser redimido, pero la gracia de Dios es tan hermosa. Gracia, vamos a estar viendo la doctrina de la gracia más adelante. La gracia de Dios significa el favor inmerecido de Dios para con el hombre. La gracia siempre viene de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Siempre de arriba hacia abajo viene la gracia de Dios. Por eso dicen, ¿quién tenemos por su sangre? Por su sangre, notemos eso. ¿Qué tenemos? El perdón de nuestros pecados, según que las riquezas de su gracia. Qué lindo eso, ¿eh? A Dios le plació salvarnos. A Dios le plació comprarnos nuevamente. No solo nos creó, nosotros nos perdimos y Él nos rescató, nos compró y pagó el precio más alto que cualquiera podía pagar, que era la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que la sangre es para Dios algo muy importante, pero también la sangre es para el hombre. La sangre también nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre ha traído satisfacción a Dios. Como dijimos al principio, Dios demandaba que se pagara ese precio por la infracción, por cometer el pecado, y por cometer esa infracción de la ley había que pagar con la vida. El alma que pecare, esa morirá. Pero la sangre ha traído satisfacción a Dios y ahora está para satisfacernos a nosotros también esa sangre. No solamente, digamos, nos dejó la posibilidad de que ahora Dios nos acepte, de que Dios nos reciba, de que podamos acercarnos a Él, de que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, sino que ahora, ¿no es cierto?, esa sangre trae satisfacción a nosotros. ¿En qué? En la limpieza de la culpa de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos acusa o nos acusaba todo el tiempo. Teníamos un poco la conciencia como entenebrecida, ajena a las cosas de Dios. Sin embargo, la sangre de Cristo ha comenzado a limpiarnos, a transformarnos, y la sangre de Cristo trae satisfacción a nuestra vida, limpiando de la culpa nuestra conciencia. Seguramente muchos de los que estamos acá y de los que van a escuchar han venido a los caminos del Señor, se han acercado a Dios con vidas totalmente destruidas, con vidas totalmente arruinadas por el pecado. Han venido completamente muertos espiritualmente hablando, y cuando abrieron su corazón y recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida, allí comenzó, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo a obrar, ¿no es cierto? Y lo primero que hizo el Señor fue limpiar nuestros pecados, y los pecados tienen que ver con la mente, tienen que ver con el corazón, con el alma, con la parte que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con la voluntad. Pero también los pecados tienen que ver con las acciones que nosotros realizamos. Así que es todo un combo. Podemos decir que la sangre de Cristo comienza a limpiar. Por eso la sangre de Cristo decimos que nos limpia de toda culpa. Nos limpia la conciencia, nos sana la mente, el alma y aún el cuerpo. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 9, el versículo 14, que dice la palabra, ¿cuánto más? Escuchen qué lindo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que puedan servir al Dios vivo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos nos sentíamos indignos, no? Cuando vinimos al Evangelio, cuando nos acercamos a Jesús, porque estábamos tan mal, ¿no? La gente a veces me dice, pastor, usted no sabe, usted me dice que Dios me limpia, que Dios me perdona, pero usted no sabe lo malo que yo he sido, las cosas que he hecho. Bueno, de esto se trata. Siempre decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Jesucristo tiene poder. Claro que tiene poder para limpiar nuestra conciencia de obras malas, y damos gracias a Dios que las cosas viejas pasaron y aquí Dios comenzó a hacer cosas nuevas. Y dentro de esas cosas viejas, Dios nos quitó la culpa, nos limpió la conciencia y el Señor nos prepara para que podamos nosotros ahora servir al Dios vivo. Qué lindo eso. Pero también la sangre de Cristo nos santifica. Santifica, qué lindo eso. Porque Hebreos también capítulo 13, el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre. Notemos que los versículos que estoy leyendo todos mencionan la sangre de Cristo. Es muy importante esto, por eso hemos aprendido que una doctrina se forma cuando enfocamos un conjunto de enseñanzas o textos bíblicos que hablan sobre un mismo tema, y con esos textos bíblicos se va formando una doctrina. Por eso estamos hablando de la doctrina de la sangre de Jesús. Porque la Biblia abunda en pasajes bíblicos sobre la sangre de Cristo, que cuando los unimos, cuando los juntamos, le encontramos sentido y podemos decir que es la doctrina de la sangre. Así que volviendo otra vez a que la sangre de Cristo nos santifica a nosotros, el apóstol dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Bueno, todo tiene una explicación, pero no podemos detenernos en cada versículo para explicar cada cosa, pero lo más importante es que acá dice que para santificarnos lo hizo por medio de la sangre de Jesús. Así que la santificación el Señor la realiza. Santificar, yo quiero recordarles que la palabra santo es la palabra separado, ¿sí? Y la idea es que una persona santa es una persona que se aparta para Dios, y digamos, se aparta del mundo para acercarse a Dios, para servir a Dios, para seguir a Dios. Entonces, la santificación tiene que ver con eso, con la limpieza, con purificarnos, con limpiarnos, con prepararnos para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor con libertad. Amén, como dice el salmista también cuando dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Y dice los que tienen manos limpias, los que tienen corazón puro, los que no. Bueno, y da una lista de características de las personas que van a poder entrar a la presencia de Dios. Son personas que han sido santificadas por la sangre preciosa de Jesucristo. Pero también dice que la sangre nos acerca a Dios. Amén. La sangre nos acerca a Dios. Y hay un pasaje que encontré en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20 al 22, hablando también un poco el apóstol Pablo acerca de la reconciliación, dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice él, os ha reconciliado. Amén. Así que la paz viene por medio de la sangre de Cristo. La paz la reconciliación viene por medio de la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo es la que nos permite reconciliarnos con Dios, es la que nos permite
tener comunión con el Señor, es la que nos permite acercarnos a Dios, es la sangre de Cristo. Cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios a través de la oración, por ejemplo, porque Jesús nos enseñó a orar y dijo, cuando ustedes oren a mi papá, háganlo en mi nombre, ¿no? Y nosotros le mencionamos a Jesús, lo que el Padre mira es la sangre de Cristo en nuestra alma, la sangre de Cristo que nos ha limpiado la conciencia, que nos ha santificado y que nos ha permitido acercarnos al Señor. Pero también la sangre nos da la confianza o la valentía para entrar a la presencia de Dios. Bueno, y esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Capítulo 4, pero también el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos es un libro muy interesante que habla mucho de la presencia de Dios, habla mucho de entrar a la presencia, de acercarnos a Dios. Hebreos es un libro que hay que estudiarlo, algún día lo vamos a estudiar, hay que estudiarlo juntamente con el libro de Levíticos. Levíticos y Hebreos son libros que tienen justamente características muy similares, y para poder entender lo que Levíticos nos dice, nosotros con el libro de Hebreos podemos comprenderlo mejor. Y si no tuviéramos el libro de Levíticos, nos costaría mucho entender lo que dice el libro de Hebreos, ¿no? Así como a veces hablamos de que el libro de Daniel lo tenemos que estudiar también junto con el libro de Apocalipsis para poder entenderlo e interpretarlo correctamente. Pero la sangre entonces nos da la confianza o valentía para entrar a la presencia de Dios. Y me gusta el texto de Hebreos capítulo 10, el verso 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escuche ahora, por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué tenemos libertad? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Así que qué lindo, ¿no? Que la sangre nos da esa confianza para poder entrar a la presencia de Dios. Qué bueno eso, saber que podemos entrar y que no vamos a ser expulsados, ni echados, ni rechazados, ni menospreciados, sino que Dios va a ver en nosotros la sangre de Cristo y entonces allí va a prestar atención a nuestras oraciones y a lo que nosotros hagamos allí, nuestra adoración, nuestra oración, todo eso. Pero también en quinto lugar, la sangre nos perfecciona ante la presencia de Dios. La sangre nos, gloria a Dios, perfecciona ante la presencia del Señor. Y dice Hebreos también 10:14, hoy vamos a aprender mucho de hebreo, ¿no? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Una sola ofrenda. La ofrenda fue Cristo. Cristo fue ofrecido en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él derramó su sangre y esa sola ofrenda realizó en nosotros algo maravilloso. Y el escritor de Hebreos dice que nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que la sangre de Cristo nos perfecciona ante la presencia de Dios. Qué bueno eso, Qué bueno que estamos completos. Cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo, como dice la canción y como dice la palabra. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Gloria a Dios. Y por último, quiero terminar diciéndote que la sangre también es para el diablo. La sangre es para Dios, la sangre es para nosotros, pero la sangre también es para el diablo. La actividad, creo yo, más estratégica del diablo en esta época es ser especialmente el acusador de los hermanos. Ya lo vimos en Apocalipsis 12:10, ¿no? Que habla de que él es el acusador de nuestros hermanos.
y como tal, ¿no es cierto?, que Él es el acusador y está todo el tiempo tratando de buscar todo lo que nosotros hacemos mal o que nos sale mal para acusarnos y tratar de hacernos sentir mal. El Señor, ¿qué hace? Lo confronta con su ministerio especial como sumo sacerdote, porque la Biblia nos dice que el Señor es también no solamente la ofrenda, no solamente el sacrificio, sino que el Señor también es el sacerdote. Y a mí me gustaría que leamos juntos ahí en Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo, yo también lo estoy buscando. Hebreos capítulo 1. Ahí hay un pasaje muy interesante que comienza diciéndonos que Dios ha hablado por su Hijo. ¿Se acuerdan? Y quiero leerle los primeros versículos de Hebreos capítulo 1, cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, y acá presten atención, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de sí mismo. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa eso? Él dice que después que hizo eso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero esa frase que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, eso significa que Cristo fue el Cordero de Dios, pero en el mismo momento Cristo estaba oficiando como sumo sacerdote. Él mismo hizo en el mismo momento de sumo sacerdote y él mismo hizo de Cordero. Por eso dice que él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No había otro que podía hacerlo. Él, por eso dice después más adelante, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca cometió pecado. Amén. Eso es impactante, por lo menos a mí me ha impactado saber que Cristo, cuando estaba allí ofreciéndose en la cruz del Calvario como Cordero, también estaba ahí como sumo sacerdote. Y hay un pasaje en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 11, ya estamos llegando al final. Dice, pero estando ya presente, Hebreos 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis
al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios por eso. Qué lindo, ¿eh? Así que la sangre de Cristo, con respecto al diablo, coloca a Dios del lado del hombre contra el diablo. Escuchen esto. Esto está en Romanos, capítulo 8, verso 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Así que la sangre de Cristo, hermanos, coloca, gloria a Dios del lado del hombre, contra el diablo, que es nuestro acusador. Por eso dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? El diablo no puede acusarnos, porque Cristo murió, porque todo lo que dice ahí Pablo, que es maravilloso. El diablo no tiene fundamento para sus acusaciones contra los que han recibido la obra redentora de Cristo por sus vidas. Si ustedes han recibido a Cristo, han sido redimidos, el diablo no nos puede acusar. Por eso Pablo dice, ¿quién? ¿Quién nos va a acusar a nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Pero también la Biblia dice que la sangre disuelve los derechos legales de propiedad de Satanás. El diablo tenía derechos sobre nosotros porque cuando vivíamos en el mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, en pecado, el diablo tenía derechos. Pero ahora Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Dios perdona nuestros pecados. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como dijimos hoy, redención significa comprar de vuelta. Ya éramos propiedad de Dios, luego nos perdimos y nos agarró el diablo en el mundo y luego Jesús nos volvió a comprar. Eso es redimir. Éramos de él, pero nos perdimos y el diablo tomó esa propiedad para él, nuestra vida. Ahora Cristo nos volvió a comprar, nos redimió. Estamos bajo la posesión de un nuevo dueño y el precio que fue pagado por nosotros fue el derramamiento de la sangre de Jesús. Por eso, bueno, hay varios pasajes, pero Hechos capítulo 20, verso 28 dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice Jesús, por su propia sangre. Gloria a Dios. Y ahora sí, para terminar rapidito, digo 2 o 3 cositas más, y lo que la sangre de Cristo nos ha traído a nosotros. ¿Qué nos ha traído la sangre de Jesús? Bueno, ha traído pureza de corazón. Gloria a Dios por eso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué nos ha traído la sangre de Cristo? Vida eterna. Y esto está en San Juan capítulo 6, versos 53 y 54. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo último que nos dice la Biblia, Efesios 2:13, que la sangre de Cristo nos ha acercado a Dios. Dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén. Así que, gloria a Dios. Hasta acá llegamos con el tema de la doctrina de la sangre de Cristo. He querido, de alguna manera, transmitirle lo que yo he recibido mientras leía la palabra y me gozaba, ¿no? Porque es tan precioso entender el poder de la sangre de Jesús. Todo lo que la sangre de Cristo implica, todo lo que hace, todo lo que significa
para Dios, para nosotros y también para el diablo. Por eso cuando usted le menciona al diablo la sangre de Cristo, el diablo sale corriendo, ¿eh? La sangre de Cristo tiene poder, amén. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario? Y vamos a estar ya llegando al final. Juancito, ¿te animás a orar? Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque hemos aprendido más de ti. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de esta palabra preciosa, que tu sangre fue derramada para redimirnos, para limpiarnos, para purificarnos y para ser libre de todo pecado. Señor, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú has puesto esta palabra en nuestros corazones y, Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos que en este día se han conectado para aprender más de tus cosas. Señor, gracias por la vida de nuestro pastor. Señor, que tú sigas bendiciendo su vida, guardándolo, cubriéndolo, Señor, así como vas a cubrir a cada uno de tus hijos con tu sangre preciosa. Señor, gracias por estos momentos de poder compartir esta hermosa enseñanza que sabemos que a través de la sangre de Jesucristo somos más que vencedores. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús te doy gracias. Amén y amén.